Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a explicaros cómo hemos hecho y cómo funciona la plantilla de costes indirectos, que es esta que veis aquí, que nos permite pues asignar a diferentes unidades de asignación los costes indirectos de una empresa. Como sabéis, los costes directos son muy fáciles de aplicar, por ejemplo, a productos, porque sabemos lo que se vende de un producto, sabemos qué costes directos tienen, sus materias primas, etcétera. Pero luego necesitamos un criterio para asignar los costes que no son directos, es decir, pues el personal de administración, los gastos financieros, etcétera. Se trata de gastos que no están directamente relacionados con, en este caso, la producción, que son los productos, pero que necesitamos asignar para saber qué rentabilidad estamos obteniendo en cada producto, en este caso, porque es el que hemos escogido como unidad de asignación, pero hay diferentes unidades de asignación. Aquí en la hoja de ayuda os hemos puesto algunos de ellos, pero bueno, centrándonos en este ejemplo, la plantilla lo primero que tenemos que hacer es introducir los costes indirectos. Los costes indirectos los tenemos que introducir en la hoja de costes indirectos y simplemente vamos a ir introduciendo uno a uno. En este caso tenemos una serie de desplegables que nos indican qué tipo, qué categoría de coste indirecto es. Tenemos infraestructura, tecnológicos, marketing y ventas, generales, dirección, recursos humanos y logística y distribución, pero esta lista pues la podéis cambiar como queráis. En este caso simplemente os hago aquí mostrar y tenéis esta hoja de aquí que se llama listas de datos, que es una hoja oculta en la que tenemos este desplegable, ¿vale? Con lo cual este desplegable lo podéis ampliar en cualquier momento. Una vez tenemos determinado pues, qué categoría de gasto es, luego ponemos aquí en un texto qué tipo de gasto es dentro de infraestructura. Aquí hemos puesto general, pero por ejemplo podía ser en costes administrativos pues el personal de administración. O podían ser, por ejemplo, pues la compra de material de oficina en tema de costes administrativos, pues cualquier gasto que no tenga que ver directamente con la producción, es decir, aquellos costes indirectos los vamos a poner aquí. Luego aquí en esta columna pondremos el importe y aquí con qué frecuencia se produce. En este caso tenemos mensual, trimestral y anual y simplemente pues lo que hacemos aquí es calcularlo con un buscar V. Simplemente lo que hacemos es buscar esta palabra de aquí, mensual, nos la busca en esta matriz de aquí y nos devuelve la columna 2. Mensual es 12 veces, trimestral es 4 veces, anual es una vez. En este caso tenemos búscame D4, que es esta de aquí, me lo buscas donde os he señalado y la columna que me tienes que devolver es la 2, que es el número, la frecuencia, y en este caso todo esto de aquí que nos dará un número, el 12, el 4 o el 1, lo multiplicamos por el importe, de forma que aquí nos calcula el importe anual. Y aquí tenemos la suma. Debéis tener en cuenta que si pasáis de 500 filas, pues esta suma la tenéis que actualizar. Hasta aquí bien, porque esta parte es la más sencilla. Tenemos ya los costes indirectos sumados, en este caso son 426.000 euros, y ahora vamos a asignarlos. Aquí tenemos las unidades de asignación. En este caso, como decía, hemos escogido productos, pero podrían ser departamentos o zonas geográficas. Por ejemplo, hay diferentes unidades de asignación en función de qué análisis queremos hacer. Si lo que queremos hacer es analizar cómo de rentables son nuestras oficinas, pues utilizaremos un criterio o un factor de asignación u otro. Aquí tenemos los factores de asignación. En este caso hemos escogido productos, porque es seguramente el más utilizado, pero insisto, puede ser distribución geográfica, pueden ser oficinas, sucursales, etc. Centrándonos en el producto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, aquí tenemos estos ejemplos, que son un total de 7 ejemplos de unidades de asignación. ¿Qué significa? Unidades que nos van a servir para distribuir los costes indirectos. Por ejemplo, tenemos las ventas, que en el tema de productos es un tema bastante claro. Tenemos el importe vendido, ¿no? Este producto vende 1.240.000, este 6 millones y pico, este 900 y no sé cuánto, etcétera. En total suman, que tenemos aquí el sumatorio, 11 millones. Vale, pues si utilizamos el método de asignación de ventas, simplemente al producto A le asignaremos su proporción, es decir, 1.240.000 dividido entre el total ventas. Por tanto, a este producto
le tocarían un 10,97% de los costes indirectos, que sería esta suma de aquí. ¿Vale? Esta es una forma. Luego tenemos más formas. El resto de indicadores, pues el cálculo es exactamente el mismo. En este caso, las horas trabajadas para cada producto, pues tenemos 2.400, 5.600, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí toda esta información la debemos introducir nosotros manualmente, la debemos conocer. No tenemos que utilizar todos los criterios, es decir, si solo tenemos las ventas, pues utilizaremos solo el criterio de ventas. Si tenemos las unidades producidas, pues las unidades producidas. Aquí en función de la información que tengamos para poder asignar los costes. Y luego tenemos aquí dos peculiaridades más. Esta de aquí, que es una asignación manual. En este caso vamos a asignar pues un número a cada producto para distribuirlo. En este caso hemos escogido a nosotros, bueno, nos gusta que sumen 100 porque así visualmente veo exactamente cuánto estoy repartiendo, y en este caso pues hemos hecho un reparto equitativo, ¿no? Un 20% cada de los costes indirectos asignados a cada producto. Bueno, esta es una opción, pero podríamos, por ejemplo, poner aquí un 10 y aquí un 30, de forma que el producto E tendría un poquito más de costes indirectos que el producto A, y los otros tres tendrían exactamente la misma distribución de 20 cada uno. Esto es una peculiaridad. La otra peculiaridad es que podemos utilizar un método combinado para distribuir los costes indirectos. Es decir, podemos utilizar, como tenemos aquí en el ejemplo, estamos utilizando el 80% de las ventas y el 20% de las horas trabajadas. ¿Por qué? Pues porque nos parece que a lo mejor las ventas no son del todo verdaderas para distribuir los costes indirectos y nos apetece, por ejemplo, asignar una parte de este coste indirecto que sea pues en función de las horas. Aquí nosotros, en estas celdas de aquí, debemos poner qué porcentajes queremos aplicar. En este caso tenemos 80 y 20, es importante que sume 100, no puede sumar más de 100, si no los cálculos no serán correctos. Y simplemente pues debemos asignar qué porcentaje queremos a cada uno de ellos cuando estemos utilizando el método combinado, que lo veremos ahora más adelante. El porcentaje de distribución del método combinado lo hemos calculado aquí abajo. Simplemente, ¿por qué? Pues bueno, es muy fácil. En este caso, ¿cómo lo calculamos? Pues fijaros, es toda esta función de aquí, que es bastante larga, pero es muy sencilla. Vamos a empezar por este de aquí, el I12, ¿no? I12 es el porcentaje que asignamos a este criterio, ventas. Vale, pues esto es un 80%. Y luego lo que hacemos es dividir las ventas de este producto entre el total ventas, ¿no? C12 dividido entre H12. Y luego le vamos sumando todos los demás. El I13 es el porcentaje que aplicamos al método combinado para las horas trabajadas, en este caso. ¿Por qué horas trabajadas? Porque lo siguiente que nos viene en la fórmula es la proporción de horas trabajadas del producto A respecto al total de horas trabajadas. Y de esto me anotará solo un 20%. De forma que, acabando con la fórmula, que utiliza pues exactamente todos los factores de asignación y todos los porcentajes que hay aquí, que en este caso pues de aquí hacia adelante, ¿no? Digamos que es desde la I14, que es esta de aquí, la I14, que son unidades producidas. Como todo esto son ceros, por tanto el numerito que tenemos delante, este de aquí es 0, este de aquí es 0 y así hasta el final, con lo cual todo esto de aquí es 0 y solo utiliza esta parte de aquí porque no son ceros. Pero la fórmula pues obviamente tiene que estar completa si queremos utilizar pues más de un método de asignación. El método combinado 80-20 en este caso nos da esta distribución, un 53% para el producto B. ¿Por qué? Porque tenemos un 80% asignado a las ventas, que realmente tiene muchas más que el resto de productos. Pues este producto pues va a tener más asignación de costes indirectos y el resto pues un poquito más bajos y bastante equidistribuidos. Ya veis, pues bueno, aquí tenemos este método combinado que es realmente muy bueno si queremos utilizar diferentes criterios, porque algunos de los que tengamos nos hagan un cálculo demasiado concentrado. Y aquí tenemos pues este dato, lo utilizaremos luego en el informe. Pues bien, aquí lo único que hay que hacer es introducir la información, esta de aquí, y la distribución que queremos de este método combinado para los diferentes factores de asignación.
Una vez introducimos los costes indirectos y ya tenemos introducidos los indicadores o los factores de asignación con los cuales distribuimos los costes indirectos, simplemente debemos ir aquí y ver el informe, que el informe se calcula de forma automática. Aquí simplemente debemos seleccionar qué método queremos de asignación. Esto es un listado desplegable que simplemente pues coge datos, vamos a la validación de datos, nos coge datos de esta hoja de aquí, los métodos de los factores de asignación. Nos cogerá uno de estos de aquí, nos coge uno, en este caso tenemos ventas, y para el producto A, B, C, D, E, pues es muy sencillo. Aquí tenemos un buscar V. ¿Buscar V de qué? Pues bueno, lo que queremos es que nos busque este valor de aquí, que es ventas, que nos lo busque en la matriz de asignación, que es asignación de costes B12, G19, es decir, B12, G19, toda esta de aquí, hasta aquí, perdón, y le estamos pidiendo que nos devuelva, en este caso de las ventas del producto A, este numerito de aquí. Por tanto, lo que le vamos a pedir es que nos devuelva la columna 2. La columna 2. ¿Por qué? Porque es el producto A. Y por último le pondremos en el último argumento falso, porque queremos que nos devuelva el valor exacto. Para el producto B es exactamente lo mismo, pero en lugar de la columna 2 le vamos a decir que nos devuelva la columna 3. Para el siguiente la 4, para el siguiente la 5 y para el siguiente la 6. Con lo cual, aquí tenemos trasladada exactamente la información, esta de aquí en este caso, porque hemos escogido ventas. Pero si cogemos el método combinado, nos va a devolver esta de aquí. Vamos aquí, escogemos método combinado y efectivamente nos devuelve esto de aquí, que suma 1. Y si cogemos el criterio de horas trabajadas, pues nos devolverá 2.400, 2.600, etcétera, que es exactamente esta información que tenemos aquí. A partir de aquí, puesto que tenemos el dato, ya calculamos aquí el porcentaje de distribución que le toca, es decir, 2.400 dividido entre 16.000, en este caso le toca un 15, un 35, un 25, un 10 y un 15, esto suma 100, si esto no suma 100 es que hay algún fallo. Con lo cual, en este caso, pues tenemos aquí un check. Y aquí tenemos la distribución de estas unidades de asignación. En este caso, pues para que visualmente veamos cómo quedan distribuidas. En este caso, bastante equidistribuidas, a excepción del producto B. Por último, una vez tenemos ya los porcentajes, simplemente tenemos que distribuir los costes. Y en este caso lo que hemos hecho en esta plantilla es distribuirlos de forma detallada en base a las agrupaciones de categorías que hemos utilizado en la hoja de costes indirectos. Por tanto, tenemos costes de infraestructura, utilizaremos la función sumar si conjunto, ¿vale? Que es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es, vamos aquí, y os explico aquí paso a paso. En este caso el primer argumento es el rango suma. Lo que estamos diciéndole aquí es que nos sume los costes indirectos, ¿no? La columna E desde la fila 4 hasta la 500 de la hoja costes indirectos, es decir, que me va a sumar esto de aquí hasta la fila 500, siempre y cuando, y ahora venimos con el criterio, nos va a sumar el importe de los costes indirectos siempre y cuando la columna A, en este caso de la A4 a la A500, es decir, la categoría de coste, es esta de aquí, la categoría de coste, siempre y cuando la categoría de coste sea exactamente igual a este coste de aquí, que es el coste de infraestructura. Aquí nos sumará los costes, ahora solo lo tenemos que multiplicar por su porcentaje de asignación. En este caso, el del producto A es este que hemos calculado aquí, y por tanto lo multiplicamos por este numerito y con un signo negativo aquí. ¿Por qué un signo negativo? Porque son costes, y pues para que visualmente sepamos que no son beneficios sino costes, pues es lógico añadir un negativo. Y aquí pues la fórmula va siguiendo hacia abajo. En este caso, pues en lugar de costes de infraestructura nos va a coger los costes administrativos, luego los tecnológicos, etcétera, los va a multiplicar todos ellos por el 15% en este caso, que es el del producto A. El del producto B pues sería el del 35%.
costes de infraestructura, se va a la hoja de costes indirectos, suma los costes de infraestructura y los multiplica por menos 0,35. Y así sucesivamente con todos los costes. En definitiva, aquí tenemos el sumatorio, que nos tiene que dar exactamente igual al sumatorio de costes indirectos de la parte de infraestructuras. Pasa que aquí tenemos la distribución. Aquí tenemos este sumatorio de aquí, que da exactamente igual que si hacemos este sumatorio de aquí, son 426.000 euros, ¿vale? Que es los costes indirectos, tiene que sumar siempre lo mismo si no hay algún fallo, ¿eh? Y por último aquí tenemos también el sumatorio de costes asignados al producto, a la unidad de asignación o producto. En este caso lo que hacemos es la suma de esta columna. Lo tenemos hecho con una fórmula, es decir, le tenemos dicho que nos multiplique este porcentaje de distribución por costes indirectos E1, que costes indirectos E1 es la suma de todos los costes. Si en lugar de esto hacemos una suma, pues nos da exactamente el mismo importe. Esto también podéis hacer este check, en este caso pues da exactamente lo mismo, y si hacemos hacia allí, hacia la derecha, arrastramos, nos da exactamente el mismo número, con lo cual vamos a dejar lo que había. Simplemente aquí lo hemos hecho porque es una función pues bastante sencillita y que nos da el dato correcto. Así que ya veis que ya tenemos distribuida pues todos los costes indirectos por producto y además detallado por categoría, que es lo importante. Aquí lo interesante de esta plantilla, pues bueno, ahora estamos distribuyendo los costes por horas trabajadas, pero si tenemos toda la información, pues podemos distribuirlos por metros ocupados, o podemos distribuirlos por el método combinado, que es el que hemos utilizado antes para combinar diferentes métodos, que es la gracia de esta plantilla. Como está estructurada de forma, pues con cada hoja con la información separada, podemos jugar con estos parámetros. Luego, una cosa importante, si queréis aumentar las unidades de asignación, es decir, bueno, es que yo con 5 productos no tengo suficiente, necesito 7. Bueno, pues simplemente hay que arrastrar e insertar las filas que necesitéis para introducir estas unidades nuevas. Para aumentar las unidades de asignación, en la hoja de costes indirectos no tenemos que tocar nada, simplemente tenemos que tocar aquí y aquí. Y ahora veremos cómo. Vamos a aumentar 2 productos. Este me lo traigo más hacia abajo y aquí añado 2 filas más, ¿no? En este caso será el producto F y el producto G. Y aquí pues también vamos a ponerle producto de la serie F, producto de la serie G. Y aquí también tenemos hasta la E. Vamos a aumentar la estructura de esta hoja y vamos a aumentar 2 columnas más. En este caso vamos a arrastrar, ya vemos que nos da cosas raras. ¿Por qué? Porque esto es una referencia de celda, se nos va a la B8, por tanto este tiene que ir a la B9 y este tiene que ir a la B10. Y ahora toda esta información de aquí es información que debemos introducir, es manual, con lo cual lo que voy a hacer es arrastrar para que me coja pues, aquí algún dato. Y simplemente aquí sí que voy a hacer algún cambio, porque si os fijáis esto no sumará 100, pero bueno, ahora venimos aquí. Vamos a arreglar primero esta suma, que esto pues hay que actualizarlo, añadimos estos 2 más y arrastramos. Y por último el método combinado que finaliza aquí, simplemente lo arrastramos. Este finaliza aquí y este también finaliza aquí. Y esto, lo que decía del método manual, me suma 160, es posible, no pasa nada, calcularía bien, pero para hacerlo más visual a nosotros nos gusta que sume solo 100. En este caso vamos a poner 100 exactamente, y así está distribuido de forma equitativa. Aquí nos hemos dejado esta suma, hemos visto que el check no daba 100, con lo cual bien por hacerlo, porque es bien tener este check. Siempre cuando tengáis tablas de datos, bueno, en este caso una matriz, pues siempre los sumatorios finales van bien para chequear que los datos son correctos. Bien, aquí no hay que hacer nada más, ya tenemos el método combinado también, y ahora nos vamos al informe de costes. Tenemos que añadir 2 productos más, por tanto, esto de aquí
Bueno, vamos a apartar un momento el gráfico. Apartamos un momento el gráfico. Y insertamos una fila por aquí. Y otra fila más. Y vamos siguiendo las fórmulas. Si vamos siguiendo las fórmulas no nos vamos a perder. Bien, el producto E es asignación de costes B8, por tanto B9 y B10. Bien. Esto es, si veis, es un buscar V, ¿vale? Con lo cual lo que vamos a hacer es arrastrar y modificar la fórmula posteriormente. Y aquí esto es este de aquí dividido entre el total, con lo cual este simplemente arrastrándolo ya lo tenemos. Aquí cambiamos el sumatorio y aquí cambiamos el sumatorio. Bien, vamos a corregir los fallos. En este caso, para hacerlo bien, estamos diciéndole que buscar V, el valor buscado es B5, que es ventas. Queremos que lo busque en esta matriz de aquí, la que está situada en la hoja de asignación de costes, en el rango B14, G21. Nos vamos a asignación de costes B14 a G21, que es esta de aquí. Bien, pues esta matriz, perdón, esta de aquí. Esta matriz ya no nos sirve porque necesitamos dos columnas más. En este caso queremos que llegue hasta la I. Pues vamos a actualizar. En lugar de la G, queremos que llegue hasta la I. Y aquí también, en lugar de la G, queremos que llegue hasta la I. Y en lugar de devolverme el valor 6, que en realidad el valor 6 es el producto E, lo que queremos es que me devuelva, ya lo veréis, el 7. Es decir, la matriz empieza aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es el F. ¿Vale? Por tanto, quiero que me devuelvas de este rango de aquí la columna 7 para el producto F y la columna 8 para el producto G. En este caso, pues venimos aquí, en lugar de un 6, ponemos un 7. Y en lugar de un 7 ponemos un 8. Aquí, como tenemos los números siempre tan repetidos, vamos a poner otros números que me sean fáciles de identificar. ¿Vale? 850 y 950.000 euros. Y aquí los tengo. Entonces, este sumatorio suma pues el número que tenga que dar, 13.994.000, que es exactamente este mismo de aquí. Y el porcentaje suma 100, con lo cual es correcto. Ahora lo que hacemos es modificamos el gráfico, simplemente tenemos esto de aquí, aumentamos los productos, aumentamos los porcentajes y ya tenemos también el gráfico actualizado. Y por último vamos a poner esta etiqueta que parece que se nos ha salido, la vamos a poner encima para que se vea el porcentaje. Bien, por último, aquí también necesitamos aumentar a dos productos más. Esta es la distribución de costes por categorías. Aumentamos aquí y aquí lo que vamos a hacer es darle un poquito más de cobertura a esto para que quede un poquito mejor distribuido. Bien, ahora nos falta el producto F y el G. Aquí, esto donde ha ido, se nos ha ido a la derecha. Bueno, este lo coge de aquí, ponemos el F aquí y el G lo ponemos, que es este de aquí. Bien, vamos a corregir estos sumatorios que finalizan aquí. Le añadimos 2 y arrastramos. Y este sumatorio en este caso nos lo hace bien. Aquí vamos a arrastrar. Nos está cogiendo el total de costes indirectos, que es la celda E1, es esto de aquí, por el porcentaje de distribución que le corresponde en este caso al producto F. En este caso es este de aquí. Y en este caso es este de aquí. En este caso es este de aquí, que es el G, total coste. De aquí nos da la información bien. Y ahora simplemente tenemos que actualizar estas dos columnas y luego ya las arrastraremos. ¿Cómo funciona? Veremos. Aquí me está haciendo un sumar si conjunto, como decíamos antes, de la hoja de costes indirectos que cumplen con el coste de infraestructura. Esto nos lo está multiplicando por el porcentaje de asignación. En este caso, puesto que el porcentaje de asignación es el producto F, nos va a dar este número de aquí. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. En este caso,
el sumar si conjunto ya es correcto, solo tenemos que cambiar el porcentaje de distribución, en este caso al producto G. Y una vez hacemos esto, arrastramos hacia abajo y ya tenemos los costes distribuidos del producto F y del producto G. Hacemos un último check. Aquí fijaros que esto es una multiplicación. Aquí, si todo está correcto, esta suma me debería dar exactamente el mismo número. Y comprobamos con el producto F es correcto y con el producto G también. Así que esto ya lo tenemos hecho. Simplemente ahora venimos aquí y actualizamos el gráfico arrastrando. En este caso, con arrastrar los números ya nos ha cogido la cabecera y ya tenemos nuestra hoja de cálculo para asignar costes indirectos con 7 unidades de asignación. En este caso, pues vamos a coger el número de trabajadores y lo vamos a dejar así. Así que ya veis que es bastante sencillo si va siguiendo las fórmulas. Tenemos que dominar, buscar V, sumar si conjunto y multiplicaciones y sumas. Así que ya veis que es bastante sencillo. Nada, espero que os haya gustado este vídeo de ayuda y nos vemos en el próximo.